Romanos capítulo 7. Hoy vamos a estar hablando, el título es Miserable de mí. Qué hermoso título, ¿verdad? Dile a tu hermano que está al lado, buenos días, miserable. ¿Somos miserables? Sí, ¿verdad? Deberíamos nosotros haber sido los protagonistas de la película Los Miserables. Y vaya que somos un grupo de miserables, y ustedes se van a dar cuenta al final por qué. Así es que la consideración en esta hora es miserable de mí. Vamos a estar leyendo del versículo 15, hermanos, hasta el 25. Romanos 7, del 15 al 25. Espero que todos tengan la santa palabra de Dios para que puedan seguir la trama de lo que vamos a leer. Dice la Biblia aquí, Pablo hablándole a estos cristianos en Roma, les dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Noten conmigo en el versículo 24, claramente la Biblia dice ahí, Pablo expresa esto, y creo yo, hermanos, lo hizo desde lo más profundo de su corazón. Dijo él, miserable de mí. Hermanos, espero que un día todos nosotros podamos decir esto delante de Dios. ¿Por qué no lo decimos juntos en este momento? Juntos digamos, miserable de mí. 1, 2, 3. Miserable de mí. Una vez más, miserable de mí. Esa frase, hermanos, tiene que llevarnos una tremenda convicción. Miserable de mí. Porque Pablo nos va a dar a entender, hermanos, lo difícil que es para nosotros cumplir la ley de Dios. ¿Se han dado cuenta que es algo difícil, hermanos? Hay algo en nosotros que no embona o encaja con la idea de que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y por eso Pablo en un momento en su vida llega y dice, miserable de mí. Y espero en Dios que un día todos nosotros, mientras tenemos comunión con Dios, podamos aprender a reconocer que el ser humano, en el estado en que se encuentra, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, nos lleva a la miseria. Estoy seguro que muchos de ustedes, igual que yo, nos hemos dado cuenta de que el pecado que hay en nosotros nos lleva a la miseria. Y nota que él dice aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? Noten el versículo 15 y el 18, cómo él empieza a hablar de una manera que parece ser, hay algo en él, pero lo que hace no va de acuerdo con lo que él quiere hacer. La manera como él se desempeña no es lo que él desea. Dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Entiende Pablo lo que está pasando? No, dice, no entiendo qué pasa. Hay algo aquí, dice, lo que hago, no entiendo, dice en el 15, pues no hago lo que quiero. Pablo, hermanos, al igual que tú y yo, tenía deseos de portarse bien, de ser alguien de bien. Es lo que yo quiero. Pero hay algo que pasa, me encuentro no haciendo lo que yo quiero. Dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que más odio, lo que no quiero hacer. Yo quiero hacer algo, pero no puedo. Termino haciendo aquello que no quiero hacer.
Por eso Pablo dice, miserable de mí. O sea, hermanos, él se ha dado cuenta de que hay algo en nosotros, una naturaleza pecaminosa que es contraria muchas veces aún a nuestros deseos, aún a nuestros valores, lo que nosotros consideramos mejor. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Él se encuentra, hermanos, en una situación horrible. Por eso dice, ¿quién me puede librar? ¿Quién podrá librarme? Nota conmigo, en el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero. ¿Qué quería hacer Pablo, hermanos? ¿Quería hacer el qué? El bien. Dice, yo quiero hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso hago. Y ¿saben qué, hermanos? Pablo reconoce algo. El problema no es la ley de Dios. Y tú y yo tenemos que entender, el problema no es la ley de Dios, sino nosotros. Nota en el versículo 16. Dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo. Nota, ¿qué dice la Biblia ahí, hermanos? Que la ley es ¿qué? Buena. La ley es buena. Entonces, si la ley es buena, ¿quién es el malo? Pablo. Sí, la ley no es mala. La ley de Dios es perfecta. El problema no está en la ley, el problema está en Pablo, y no lo rectifica eso en el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, nota, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora en el ser humano, hermanos? Pecado. O sea, la ley de Dios es buena, pero el pecado que mora en mí. Y por eso Juan, el apóstol, dijo, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, nosotros, como seres humanos, queremos hacer el bien, aborrecemos hacer el mal, pero esta naturaleza que hay, el pecado que mora en nosotros, nos lleva a hacer aquello que es contrario a nuestros deseos. Y por eso Pablo dice, todos juntos, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Cómo le llama a él, hermanos? ¿De qué? De muerte. ¿Se acuerdan lo que hemos leído anteriormente? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si el pecado mora en nosotros, ¿cuál es el resultado? La muerte. Este es un cuerpo de muerte. Por eso nosotros como seres humanos, cuando llegamos a ese entendimiento, hacemos la misma pregunta que Pablo hizo. ¿Quién? No dijo ¿qué? Dijo ¿quién? Y cuando preguntamos ¿quién? Estamos buscando a una persona. ¿Quién me podrá librar? Ahora, noten conmigo cómo, hermanos, Pablo dice, la ley es buena, el pecado que mora en mí. Y noten el versículo 18. Dice, y yo sé que en mí, dice, yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice, noten aquí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nota, dice, no el hacerlo. O sea, no tenemos el poder para vencer el pecado que hay en nosotros. Dice, en mí no está el, dice, hacerlo. O sea, hermanos, Pablo entendió lo que tú y yo debemos entender. Nuestro cuerpo no tiene poder para hacer lo bueno. Porque este cuerpo está vendido ¿a qué? Al pecado. El pecado mora en nosotros y no tenemos poder para vencer esto. Ahora, por eso nosotros hemos buscado a Dios. Quiero que entendamos eso, hermanos, porque el ser humano sin Dios está completamente perdido. ¿Está claro lo que hemos leído hasta ahorita, hermanos? ¿Qué mora en el ser humano? Pecado.
¿Cómo le llama a Pablo a este cuerpo? ¿El cuerpo de qué? De muerte. ¿Él hacía lo que quería hacer? No. Hacía lo que no quería hacer. ¿Por qué? Porque en mí no mora el bien. No está en mí el hacerlo. No tengo poder. Por eso, hermanos, es una insolencia pensar que nosotros sin Dios vamos a poder vencer esto llamado pecado. Gente que te dice, oh, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Sin Dios, ¿es una aseveración real? No, hermanos. ¿Alguien sin Dios se puede portar bien en base a lo que hemos leído? No, hermanos. Es un engaño de Satanás para que no busquemos a ese quien que puede librarnos de esta muerte, hermanos. ¿Cuántos les dan gloria a Dios de que estamos en Cristo, hermanos? Oh, si no estuviéramos en Cristo, hermanos, este cuerpo nos llevaría a la muerte. Pero Cristo Jesús dio su cuerpo en la cruz para que tengamos vida eterna. Y esto debe llevarnos a apreciar el cuerpo de Cristo Jesús, hermanos. El cuerpo de muerte que tenemos nosotros fue rescatado por el cuerpo de Cristo Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre preciosa de Cristo que limpia de ¿cuánto pecado, hermanos? De todo. Oh, gloria a Dios. Por eso los cristianos estamos en paz. Ahora, sabemos que hay pecado en nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿A quién queremos engañar? ¿Soy pecador? ¿Cuántos están de acuerdo que soy pecador? Ahí no abusen, ¿eh? Parece que sí levantan toda la mano, ¿verdad? Hasta las dos levantar. Bueno, ustedes también. Estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? Pero salvos por la gracia de Dios. Redimidos por la sangre de Cristo. Comprados por el Señor. Y saben que, hermanos, estamos sentados juntamente en los lugares celestiales con Cristo. Oh, gloria a Dios. Pero quiero que noten lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, la carne, él está hablando acerca de la carne, hermanos. La carne, dice, no tiene poder. Pero ahora vamos a hablar de 4 leyes. ¿Cuántas leyes? 4. En este texto, después de que Pablo está considerando, miserable de mí, ¿quién me puede librar? Él habla acerca de la condición en que se encuentra. Pero ahora habla de las 4 leyes que hay en el ser humano. No solo su condición. Hay pecado en mí, la ley es buena, yo no puedo hacer nada, pero ahora nos habla de 4 leyes que hay en nosotros. Así es que vamos a ir analizando cada una de ellas. Note conmigo, por favor, en el versículo 23. Bueno, leamos desde el 20 para empezar a agarrar todo el asunto, pero en el 23 nos vamos a dar cuenta de que hay una ley ahí que está en nosotros. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Nota, ¿haya qué? Esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. Nota, la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué ve? Otra ley en sus miembros, que se revela contra la ley de mi mente. ¿La ley de qué? De mi mente. Y me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Notan cómo Pablo está hablando de la ley? La ley. Bien, hemos visto que habla acerca de la ley de sus miembros. En el versículo 23, ley en mis miembros. Y luego habla de la ley de mi mente. Versículo 23, se revela contra la ley de mi mente. Y luego tenemos también la ley del pecado, ¿verdad? Y dice la ley del pecado. Y luego noten conmigo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo. Noten que dice ahí, ¿la ley de quién? De Dios. Entonces hay 4 leyes que están en el ser humano. La primera es la ley de mis miembros o de nuestra carne. La ley, dice en el versículo 23, en mis miembros. La segunda es la ley de mi mente. La tercera es la ley del pecado.
Y por último tenemos la ley ¿de quién? De Dios, 4 leyes. Ahora vamos a ver cómo cada una de estas leyes actúan en nuestra vida. Y tome nota, por favor, porque cada una de estas leyes, obviamente una ley se aplica, ¿no? Primero hablemos de la ley de nuestros miembros, que dice ahí 23, la ley en mis miembros, la ley en mis miembros. ¿Saben que esa ley, hermanos, pelea contra la ley de nuestra mente? ¿Se dan cuenta ahí? Dice en el 23, lo primero que notamos, la ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente. Nota, hay una ley en tu mente, pero tus miembros, tu cuerpo, tiene otra ley. Y la ley de tu cuerpo, de tus miembros, se rebela contra la ley ¿de quién? De la mente. Y Pablo nos lo corrobora en el versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero. En su mente, Pablo, ¿qué dijo? Me voy a portar bien. Yo quiero hacer el bien. O sea, la ley de su mente, lo que él piensa. Entonces, todos nosotros, los seres humanos, tenemos la ley de la mente. Pero la ley de nuestros miembros se rebela contra lo que pensamos. ¿Cuántos de ustedes no han pensado? Hoy sí voy a orar todos los días. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Y cuántos se han dado cuenta que la ley de sus miembros se rebela contra eso? En la mañana, ¿verdad? Tu primer pensamiento, como dijiste, es voy a pararme a orar. Y apenas si quieres hacerlo, tus piecitos te dicen, ¿a dónde vas, flaquito? ¿Verdad? ¿A dónde vas? Y tu mente dice, no, tengo que pararme a orar. Pero tu cuerpo dice, no vas a ningún lado. Tápate, está haciendo frío. ¿Verdad que sí? Eso es una verdad, hermanos. Ahora, podemos aplicarlo de una y mil maneras. Podemos llevarlo a pecados extremos, ¿verdad? Estamos cometiendo algún pecado extremo y que decimos, esta es la última vez. ¿Cuánto lo han dicho? ¿Verdad que sí? Esta es la última vez. No lo voy a volver a hacer. Esta es la última vez. Eso dice tu mente. ¿Pero qué pasa el otro día? No. Esta es la última vez. Y nos encontramos, hermanos, con este dilema. Nuestros miembros, la ley de nuestros miembros se rebela contra la ley de nuestra mente. Así es que tome nota de eso, por favor, porque es de mucha importancia. Ahora, el problema, hermanos, es que la ley de nuestros miembros nos lleva a algo horrible. Nota el versículo 23. Dice, la ley de mis miembros se rebela contra la ley de mi mente. Escucha aquí. Y me lleva cautivo, ¿a qué, hermanos? ¿A la ley de qué? Del pecado, que está en mis miembros. O sea que el problema con la ley de nuestros miembros es que nuestra mente quiere una cosa, pero nuestros miembros deciden otra cosa, y esta decisión hecha por la ley de nuestros miembros nos lleva a quedar esclavos, como dice aquí, cautivo. La palabra cautivo quiere decir que somos esclavos de la ley de ¿qué? Del pecado. Quedamos atrapados en el pecado. Y eso es un grave problema, hermanos. ¿Están conmigo? Ahora, regresando un poquito a la ley de la mente, nota que dice ahí, la ley de mi mente. ¿Qué podemos aprender? Ya aprendimos que en cuestión de la ley de nuestros miembros, se rebela contra la ley de la mente y nos lleva cautivos ¿a qué? Al pecado. Pero ahora, hablemos de la ley de nuestra mente. La ley de nuestra mente. Quiero que entiendan conmigo que la ley de nuestra mente desea hacer lo bueno. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, nota que dice, el querer el bien está en mí. ¿Notan ahí? O sea, el deseo de hacer el bien está en nosotros. O sea que la mente nuestra, hermanos, desea hacer el bien, pero el problema es que no tenemos el poder, como aprendimos hace rato, ¿verdad? Porque nuestros miembros se rebelan, o sea, nuestros miembros no tienen el poder, pero sí en nuestra mente tenemos el querer hacer el qué,
el bien. Así es que en cuestión de la ley de la mente, hermanos, es lo primero que tenemos que notar. Ahora, otra cosa en cuestión de la ley de nuestra mente. Nota lo que dice el 22. Porque según el hombre interior, ¿qué dice ahí? Me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. O sea que la mente, hermanos, se deleita en la ley de ¿quién? De Dios. O sea que nosotros, como seres humanos, en la mente podemos deleitarnos en las cosas de Dios. Y por eso es que ustedes notan que cuando le hablan a una persona que no conoce a Dios de una manera personal como nosotros, o que no es un seguidor de Cristo, o no es un discípulo del Señor, o no ha nacido de nuevo, cuando tú le hablas de las cosas de Dios, ¿has notado que te escuchan? ¿Has notado que aceptan lo que estás diciendo? Yo estaba compartiendo el sábado con una persona, fuimos a comprarnos un cafecito y estábamos ahí, y me tocó sentarme con él y empezamos a compartir y hablar, y obvio él era cristiano, y empezamos a tener conversación cristiana, o sea, en su mente se estaba deleitando de las cosas de Dios. Hasta oré con él, oré por él y me agradeció y prometió que me iba a llamar, porque en su mente está aceptando las cosas de Dios. En su mente él quiere hacer ¿qué? El bien, y prometió llamarme. La pregunta es si sus miembros lo van a dejar llamarme, ¿verdad que sí? Pero sí, en su corazón, en su mente, él propuso hacerlo. Entonces nosotros entendemos que la ley de la mente nos enseña aquí la Biblia, tiene el deseo de hacer el bien, se deleita en las cosas de Dios, como dice aquí el versículo que acabamos de leer, en el versículo 22, me deleito en la ley de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Pero algo que entendemos es que hay otra ley, la de los miembros. Así es que hasta este momento hemos visto la ley de nuestros miembros, la ley de la mente, pero ahora hablemos acerca de la ley del pecado. Noten ahí en el versículo 23, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado. La ley del pecado. Hermanos, el problema con la ley del pecado es que está en todos los cristianos. O sea, está en todo mundo, aún en los cristianos, es lo que quiero decir. ¿Verdad? La ley del pecado está en todo mundo, incluyendo los cristianos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. O sea, no estamos diciendo y no creemos que cuando aceptas a Cristo se va a la naturaleza pecaminosa. Creemos que eventualmente va a ocurrir. Cuando muramos o cuando venga el rapto, dice la Biblia que vamos a ser transformados. Entonces no va a haber más mención de estas cosas. Pero mientras llega ese momento, entendemos que la ley del pecado está en todos, incluyéndonos a nosotros. Versículo 17, nota, dice ahí, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea que está claro, ¿no? El pecado que mora en mí. Nota el versículo 20. ¿Qué dice al final del versículo 20? El pecado que mora en mí. ¿Está claro ahí? Nota el 21. Al final dice, el mal está en mí. Y nota el 23 al final. La ley del pecado que está en mis miembros. ¿Alguna duda de que hay pecado en nosotros? No. Todos estos versículos corroboran el pecado que hay en mí, el pecado que hay en mí, que mora en mí, el mal que está en mí, la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, nosotros sabemos que hay pecado. Ahora, nada tiene que ver esto, hermanos, con la práctica del pecado. ¿Estamos de acuerdo que nosotros que hemos creído en Cristo Jesús no practicamos más el pecado? ¿Estamos de acuerdo en ello? Una cosa es el pecado y otra cosa es la práctica del pecado, ¿verdad? Yo voy caminando, esa mañana me levanté, Padre, tú sabes que no tengo para pagar la renta, necesito $100, Señor, por favor provee. Es una oración de fe. Salgo esa mañana, voy caminando, delante de mí van varias personas y de pronto veo como a una persona se le cae un billete.
Y de pronto, al acercarme al billete, me doy cuenta que es un billete de $100. Mi primer pensamiento es: Señor, gracias por la provisión. ¿Cuántos pensarían lo mismo que yo? ¿Verdad? Ahora, ¿es una provisión de Dios? No. Claro que no, se le acaba de caer al caballero y sé quién es. ¿Verdad? Ahora, lo que estoy pensando y meditando, de repente se desapareció el caballero. Ya no lo encuentro, ya no lo veo. Porque intencionalmente le pasé un poquito de tiempo esperando para poder decir: Señor, tú sabes que lo busqué pero se me fue. ¿Sí? O sea, el pecado que hay en nosotros. ¿Ven el razonamiento que estoy haciendo? Ahora, el pecado me lleva a maquinar lo que les acabo de compartir, y se han dado cuenta que es algo muy malo, ¿no? Pero ese es el pecado, y es la primera intención, por la necesidad. Y puedo quizás razonar al respecto. Hey, oré esta mañana, ¿no? Una oración con fe. Dios está proveyendo. ¿Puedo razonar de esa manera? Pregunta: ¿estoy en lo correcto? No necesitamos analizar mucho. Ahora, si de pronto agarro el billete y corto a esa persona y le digo: mira, ¿sabes qué? Y esa persona voltea y me dice: ¿sabes qué? Solo porque fuiste una persona honesta, quédate con ese dinero. Oh, gloria a Dios. Ahora sí puedo decir que, hey, esto es una provisión ¿de quién? De Dios. ¿Notan? Pero el punto de lo que les quiero llevar es la práctica del pecado. O sea, el pecado que hay en mí me hace pensar lo anterior. Pero como estoy en Cristo, someto todo pensamiento, ¿verdad? Toda intención del corazón a Cristo. Agarro ese billete y corro lo más rápido posible para regresar el billete a esa persona que le pertenece. Lo que ocurra después está en las manos de Dios. Pero eso es, hermanos, no practicar el qué. El pecado. Y podemos tener 1,000 ejemplos. Pero la cuestión aquí, hermanos, es de que reconocemos que esta ley del pecado está en nosotros. Una vez más, la ley de nuestros miembros, la ley de la mente y ahora la ley del pecado. Ahora, dice la Biblia que el pecado, hermanos, nos quiere dominar. ¿Qué quiere el pecado? Dominar. Ahora, en la mente queremos hacer el bien, en la mente queremos deleitarnos en las cosas de Dios. Nuestros miembros se van a rebelar contra ese pensamiento, pero la ley del pecado está en nosotros también. Nos quiere ¿qué? Controlar. Nota el versículo 23. Dice: la ley de mis miembros se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley de ¿qué? Del pecado. Nos lleva cautivos a la ley de ¿quién? Del pecado. O sea que eventualmente lo que el pecado quiere hacer, hermano, es controlarte. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque entendemos estas cosas. Sabemos cómo opera el cuerpo, la ley de la mente, la ley de nuestros miembros, pero la ley del pecado. Y el pecado que hay en nosotros quiere cautivarnos, o sea, esclavizarnos. Pero recuerden, Cristo Jesús pagó por nuestros pecados para que el pecado no tuviera más que autoridad sobre nosotros. Ahora nuestra autoridad es Dios. Pero ahora hablemos de la ley de Dios. Hermano, ¿la ley de Dios es perfecta? Claro, noten conmigo, obvio, en el versículo 25 leímos acerca de la ley de ¿quién? De Dios. Pero ahora noten conmigo en el versículo 12, en el capítulo 7, Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Noten ahí, hermanos, o sea que la ley de Dios es santa. Lo que va a hacer, por eso que Pablo ahí dice: sirvo a la ley de Dios, porque él sabe que hay otra ley, en la ley de Dios. La ley del pecado está en él, la ley de la mente quiere hacer la ley de Dios. Entonces él está ahora moviéndose en esa dirección, haciendo la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios nos muestra cómo Dios es. Hermanos, ¿es Dios santo? ¿Es Dios justo? ¿Es Dios bueno? Claro, nosotros queremos ser conformados a la imagen de Cristo Jesús.
Así es que por eso nosotros ahora que tenemos este entendimiento, estamos buscando hacer la ley de Dios. Padre, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque sabemos que la ley de nuestros miembros nos va a llevar a la ley del pecado. Pero lo bueno es que tenemos la ley de la mente. Y la ley de la mente quiere hacer el bien, la ley de la mente quiere deleitarse en las cosas de ¿quién? De Dios. Así es que, hermanos, mantengan su mente enfocada en ¿quién? En la ley de Dios. No le hagan caso a sus miembros. No le hagan caso a su cuerpo. Le vamos a hacer caso ¿a quién? A Dios. Ahora este cuerpo quiere muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta de eso? Si nosotros le hiciéramos caso a este cuerpo, hermanos, en verdad descubriríamos lo que dijo Pablo. Es un cuerpo de muerte. Solamente piensan en el comer. Ayer me estaba comiendo unas chicken wings bien sabrosas. Me encantan las chicken wings con ranch dressing. ¿Saben qué malo es eso? ¿Cuántos saben y están de acuerdo conmigo que es malo? Chicken wings con ranch dressing. Imagínense cuántas horas tengo que pasar en el gimnasio para vencer todo eso. Y sin embargo en mi mente digo, voy a ir al gimnasio. Pero ¿qué dice mi cuerpo? Dice, te ocurra pararte por ahí, flaco. Síguete de frente. Y estaba comiendo chicken wings, ya llevaba como 20. Y dije, una más. Tú puedes, una más. Y me comienza más y después la última. Ya ve como 50 más ahí. La última. Hermanos, ¿qué es lo que eventualmente va a hacer eso conmigo? ¿Me va a llevar a qué? A la muerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que si no tengo cuidado que como voy a morir? ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Y sin embargo, ¿el cuerpo qué quiere? Hoy vamos a comer pupusas. Oh, hermanos, vamos a comenzar con 2. Pero nos vamos a llevar como 3 para llevar. ¿Verdad que sí? Y hoy a las 10 de la noche vamos a terminar cenando pupusas. Imagínense lo que eso es. Pero qué rica sabe, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos, entonces? Quiero que entiendan algo conmigo. Nosotros necesitamos desenfocarnos. No es la mente lo malo, sino nuestros miembros. Y la mente necesitamos enfocarla en aquello que es Dios. Ahora, hablando de la ley de Dios, recuerden aquí dijimos que es perfecta, ¿no es cierto? Es santa. Nota conmigo en el versículo 12 una vez más, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Note conmigo el versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿al qué? Al pecado. ¿Qué dice? La ley es espiritual. La ley es espiritual. La ley de Dios, hermanos, es espiritual. Y, obviamente, también nos damos cuenta que la ley del Señor es perfecta, ¿verdad? Cuando ustedes leen el Salmo 119, y cuando tengan tiempo, hermanos, de verdad, lean el Salmo 119, ustedes se van a dar cuenta que la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios tiene propósito, es poderosa, la ley de Dios tiene un montón de cosas que nos van a beneficiar. Y vamos a hablar ahora, por último, hermanos, acerca de la realidad de nuestra necesidad de Cristo Jesús. Porque nos damos cuenta que esas leyes están en nosotros, operan en nosotros. Y nota que Pablo dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. O sea, de parte de Pablo, hermanos, hay un reconocimiento de que está en un problema. Y ese es el primer paso para ser librados de la muerte. Tenemos que darnos cuenta que somos pecadores. Y ese es el problema con muchos cristianos en nuestros días, hermanos. Muchos cristianos, o así llamados cristianos, no han entendido el problema del pecado. No hemos entendido el problema del pecado y la realidad de que el pecado mora en nosotros, y lo destructivo que es el pecado, y lo horrendo y horrible que es caer en las manos de un Dios vivo a causa del pecado. Y por eso seguimos pecando, y seguimos pecando porque no tenemos una conciencia clara de lo que es el pecado en nuestras vidas.
No hemos llegado a decir delante de Dios: miserable de mí, estoy en una situación horrible, estoy en un caos personal y necesito ser librado de esto, esto me está matando. Y hay muchas personas, hermanos, que han romantizado la cuestión de Dios. Les encantan los versículos como Dios es amor. Primera de Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera. Todo eso es glorioso, hermanos. Pero podemos llevar la palabra de Dios y el concepto de lo que Dios es a un romanticismo donde se nos olvida que todo está bien con Dios. El problema somos nosotros. Debemos reconocerlo delante de Dios, porque al reconocerlo entonces empieza un cambio en nuestras vidas. Un verdadero cambio en nuestras vidas. Mientras no reconozcamos eso, no va a haber un verdadero cambio. Todo es superficial. Y por eso ustedes van a encontrar personas que son superficiales, dicen creer en Dios, profesan conocer a Dios, pero sus hechos no muestran que conocen a Dios. Y no te sorprendas si de pronto ves entre nosotros a alguien que le es fácil pecar y siempre te saca la bandera de la gracia de Dios. Oh, no te preocupes, yo estoy bien. Dios es un Dios de gracia, Dios es rico en misericordia. Hermanos, yo lo creo y le doy gracias a Dios de que Él es rico en misericordia. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios no hay licencia para pecar. Al contrario, hermanos, deberíamos santificarnos más cada día, ¿no creen? Ser mejores cada día para la gloria y honra de Dios, porque Él nos rescató. Y nota que dice la Biblia aquí: ¿quién me podrá librar? Entonces Él dice: gracias doy a Dios. ¿Qué da Pablo, hermanos? Gracias a Dios. Y de Él necesitamos aprender. Ojalá, hermanos, que todos los días podamos levantarnos diciendo: Señor, gracias. Gracias por haberme rescatado. Gracias por haberme limpiado con tu preciosa sangre. Gracias por haberme escogido. Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme llevado al arrepentimiento. Gracias por darme el conocimiento que tengo de Dios. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias porque voy a resucitar de los muertos. Gracias porque me has sentado. Gracias porque me has redimido. Gracias porque un día voy a estar cantando el cántico nuevo de toda lengua, pueblo y naciones en el cielo. Gracias, Señor. Gracias. Y especialmente cuando hablamos de Cristo Jesús, hermanos, ¿quién nos puede librar de este cuerpo de muerte, hermanos? ¿Quién nos puede librar? Cristo Jesús. Dice el versículo 25: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y tu Salvador, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Confiesas a Jesús para salvación? Sí, pero también tiene que ser tu Señor. ¿Es Jesús nuestro Señor? Cuando hablamos de que Él es el Señor, hermanos, no es una expresión, es una realidad. Él es el Señor. Y cuando estamos hablando de ser cautivos por el pecado, entiendan una cosa conmigo: hoy nosotros somos cautivos ¿de quién? De Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es el que dicta todas las cuestiones de nuestra vida, o debería estar, hermanos, dictando todas las cuestiones de nuestro corazón. ¿Acaso no? Noten, al final dice Pablo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley ¿de quién? De Dios. Mas con la carne a la ley ¿de quién? Nota, con la mente sirvo a la ley ¿de quién? Pero si yo me pongo a pensar en la carne, ¿a quién voy a servir? ¿A la ley de quién? Del pecado. Por eso Dios nos ha dado de su Espíritu, hermanos. Porque la Biblia dice en Gálatas 5 que hay una lucha entre la carne y el ¿qué? El Espíritu. La carne, hermanos, quiere servir al pecado, pero el Espíritu quiere servir ¿a quién? A Dios. Pablo dice: con la mente, eso es lo que mi mente quiere, servir a Dios. Lo que mi mente quiere es hacer el bien, deleitarme en Dios.
Por eso es que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Mi hermano, hermana, por favor, todos los días ponte conmigo la armadura de Dios para que podamos vencer los dardos de fuego del maligno. Y una de las cuestiones que necesitamos con más profundidad en nuestras vidas es el Santo Espíritu de Dios. Amén. El Santo Espíritu de Dios, hermano, nos va a ayudar cuando estemos en esos momentos en que nuestra mente quiere una cosa y nuestros miembros quieran otra cosa. Solo el Espíritu de Dios va a poder contra eso, porque en nosotros no hay ningún poder para hacer el bien. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre va a haber la última chicken wing. ¿Se dan cuenta? Siempre va a haber eso, hermanos. Pero el Espíritu de Dios va a decir, no más chicken wings. No más. No más cualquier otra cosa que tú y yo estemos haciendo, que nuestro cuerpo se esté deleitando, que vaya en contra de Dios. Así es que, hermanos, Dios nos va a libertar de una manera poderosa eventualmente de este cuerpo de pecado, o el pecado que hay en nuestro cuerpo. Créanmelo, la palabra lo dice. Pero mientras llega ese día, recuerden, la ley del pecado está aquí. La ley de nuestra mente, la ley de nuestros miembros, pero está la ley de Dios. Y la ley de Dios sobrepasa cualquier ley. Es la ley de Dios. Y tenemos el Espíritu de Dios que nos va a ayudar a servir la ley de Dios. Amén. Así es que vamos a pedir en este momento al Espíritu Santo que nos llene por completo.